Ahora sí, está grabando ahora. Entonces, vemos esta parte eh, de los colas de caballo y lecho. Después viene gimnospermas. Cicadidae no hay ahí. Gingüidae tampoco hay. Aquí sí, algunos hemos visto. Este es el grupo más importante, Pinidae, donde están los pinos y los cipreses. Esto lo van a ver en todo el mundo, en todas partes. Y las Genetidae, una que otra especie, pero este es lo prioritario en esto. Bien. Después a las angiospermas. Angio quiere decir que tiene eh, cubierto, quiere decir angio, espermas. Las semillas están cubiertas por el pericarpio del fruto o por el mesocarpio epicarpio. En cambio, las gimnospermas no tienen fruto. ¿Y qué es esas bolas que cuelgan en los pinos? No, no, son estróbilos nomás. No son frutos. Y eso vamos a demostrar acá. Y vamos a ver el concepto de fruto. ¿Qué concepto tienen ustedes de lo que es fruto? ¿Mm? Entonces vamos a empezar en ese sentido con las esquizofitas, las bacteriofitas. ¿Por qué las bacterias así? Aquí dice que las bacterias son seres unicelulares de organización muy primitiva. Siguen entrando, ese es mi gran problema acá, de organización muy primitiva, ¿sí? Incluidos dentro de los procariontes, o sea, no tienen núcleo verdadero por carecer de un núcleo definido. Las bacterias juegan un papel fundamental en la naturaleza y en el hombre. La presencia de una flora bacteriana normal es indispensable, aunque los gérmenes son patógenos. Muchas bacterias son parásitos obligados, generalmente carentes de cloroplasto, o sea, no hace fotosíntesis. A ver, hay bacterias buenas y hay bacterias malas. En nuestro estómago existen bacterias, pero de las buenas que nos ayuda a digerir el alimento que nosotros ingerimos. Si no hubiese eso, si no hubiese bacteria, tendríamos serios problemas, ¿sí? En los animales igual, los rumiantes. Una vaca, por ejemplo, está rumiando, está echado, deja de comer, pero sigue moviendo la boca. Está sacando otra vez el alimento, está metiendo con bacteria otra vez como doble digestión le hace. Imprescindibles las bacterias. Para la descomposición de la materia orgánica junto a los hongos, imprescindible. Si no, no habría materia orgánica. ¿Mm? Entonces, es fundamental la presencia de hongos, aunque algunas bacterias son, por decir, malas, o sea, son patógenos, parásitos obligados, o sea, sí o sí, tienen que infectar a algún ser vivo para vivir, y hasta que lo mata incluso. Siguen entrando, ese es mi gran problema acá. Ya. Entonces, tenemos tipos de bacteria saprófita, aquellos que descomponen la materia orgánica, patógenas o parásitas, bueno, otras simógenas, es muy importante esto. Por ejemplo, las simógenas para fabricar el queso común que tenemos, el cuajo, es una bacteria. Para fabricar el yogur, el Bacillus bulgaricus, es una bacteria. ¿Por qué comemos yogur? Para mejorar la digestión en el estómago. Fundamental esto. Obvio, las que hay que tener cuidado son las parásitas en este caso. Existen muy pocas bacterias fotosintetizantes. El papel de las bacterias no patógenas, aquellos que no causan enfermedades importantes en la naturaleza, intervienen en el ciclo del nitrógeno y del carbono. Importantísimo. Esta mañana he repetido esto. Esta mañana he repetido. Nitrógeno. Así como en el metabolismo del azufre, del fósforo y del hierro, las bacterias del suelo y del agua son indispensables para el equilibrio ecológico. Fundamental, especialmente las bacterias aeróbicas y anaeróbicas, especialmente las aeróbicas, son fundamentales esto. Estructura celular. Vemos aquí cómo está formada una célula. Una a 3 micras, mire, ¿qué es una micra? La milésima parte del milímetro, sí, no del centímetro, micra.
Entonces es unicelular. ¿Tiene núcleo? No tiene. Pero sí tiene elementos nucleares, como esta serpentina, esto que va, ¿sí? Todo está unido en uno nomás. Es el ADN bacteriano. Con esto hace la reproducción, el material hereditario. Esto. Está rodeado por encima con una cápsula, esta parte gruesa de ácido murámico. La pared celular está por debajo de ello, esta parte. Y el plasmalema o la membrana plasmática, la tercera. O sea, tiene tres cápsulas, uno, dos, tres. Reitero, la primera es la cápsula, segundo la pared y la membrana plasmática la tercera. Y este es el citoplasma. Hay algunos mesosomas, hay ribosomas, hay vacuolas y algunas que son bacterias acuáticas llevan flagelo. Y estos son los fimbrías, no flagelo, fimbrías así. Puede tener muchos flagelos una bacteria. Aquí hay una, es monótrica esto, una. Estos son pelos nomás de naturaleza proteica esto. Entonces, la bacteria es unicelular, ¿no? Unicelular, de una sola célula. Esto en escuela, en colegio se lleva, en colegio especialmente, formas de las bacterias como cocos. Cuando se juntan, forma estreptococos o diplococos, o estafilococo, como un racimo así. ¿No? Aparte de los cocos, esto de los bacilos, esto, como bastoncitos, que dicen que es. Estos son los más importantes entre las bacterias patógenas. Y hay algunas que llevan esto que se llaman flagelos. Hace rato hemos visto en el dibujo con un flagelo así. Esa es monótrica. Estos obviamente están en el agua. Hay en el aire, en lugares húmedos también. La fótrica, como un mechón a un costado. Anfítrica, anfi en ambos lados, el flagelo. Y perítica en toda la periferia. Perítrico, en toda la periferia. Entonces son formas y tamaños de las bacterias. Reitero, de 1 a 3 hasta 5 micras de tamaño, sí, con distintas formas. Las bacterias se reproducen, sí, 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 se reproducen. La más común es la división directa. Esto no necesita sexo, que hace simple fragmentación del talo, así. Pero hay otra forma, la esporulación. Están por medio de esporas. Esto es más conservación que reproducción. Vamos con la esporulación, reproducción asexual. Reproducción asexual por esporulación. Hay una célula vegetativa bacteriana. Esto ocurre cuando las condiciones ambientales del medio hace mucho calor o mucho, extremadamente frío. Entonces quiere protegerse la bacteria. Entonces esporula, hace una capa, una envoltura de capa. Esta capa ya se vuelve en célula madre aquí adentro y se queda así. Una endospora libre de acá. Así se queda en el ambiente. Pero cuando ya vuelve las condiciones normales, vuelve a restituirse como era la bacteria original. O sea, más es conservación que reproducción esto, ¿no? El que es la división directa, eso sí, es frecuente. Por ejemplo, alguien de la leche natural en el campo, no sé si hay por ahí, pero aquí por en el altiplano hay. Alguien va de excursiones, está con su botellita, quiere se lleva una Coca-Cola o agua en 1 litro o 2 litros, en botellas de plástico, le hace echar leche. La leche se puede cortar. ¿Por qué? Porque se hace producir mucho las bacterias. Y al medio ha explotado el ácido láctico. Entonces, rápido es en algunos casos y en algunos es lento la reproducción. Bueno, entonces esto es lo más común, lo más frecuente. Este es el ADN, el material hereditario. Aquí hay un mesosoma, que esto influye en dividir en dos este ADN, este cordón del ADN, ¿sí? Una, dos. Cada uno va a migrar a los extremos así. Entonces se parte en dos a través del mesosoma, ya son dos hijas, dos células, de uno en dos, así. Esta es la forma más común, la división directa por simple fragmentación del talo. ¿Qué es el talo? El cuerpo del talo, en este caso del cuerpo de la bacteria. Lo raro es esto. Hay una forma de esto, hace 40 años no se creía que había esto.
No se creían, pero gracias al microscopio electrónico se ha podido ver que las bacterias también habían tenido su reproducción sexual. Un minutito, por favor. Dime. Ya, papito. ¿Se viene? Ya, ya estoy en clase, papi. Ya. Chao. Bien, perdón. Entonces, con el microscopio electrónico, Estito, por favor, yo voy a preguntar, y siempre digo, ¿cuáles son las formas de reproducción de las bacterias? Porque es importante ver esta parte. La sexual y la asexual. La asexual es la anterior, por esporulación y división directa, dos formas. En la reproducción sexual también hay dos formas. Una es la fusión o conjugación. Dos bacterias de distinta polaridad. Uno actúa como masculino y el otro como femenino. Al masculino se le dice plus y al femenino minus. Conjugan, o sea, se unen. En un punto de contacto hacen un tubo de conexión, un tubo de... Primero sale una protuberancia, una conexión. Este ADN que estaba ahí, el ADN bacteriano, se fragmenta en pequeños trocitos, así, que se llama plasmidio. Este plasmidio va a traspasar por este conducto a este lado, a la célula minus, a la hembra, a la bacteria hembra. Mira, traspasó ya. Una vez que traspasó, queda como fecundado, ya está fecundado. Esa bacteria se va a dividir en cuatro. Esta, no esta, porque es el masculino, el femenino. Se va a dividir por meiosis en cuatro. Más fácil que una meiosis porque no tiene núcleo esto. ¿Mm? Esta es la forma también seguido de la división directa. Esta es la forma más, el que le sigue, pero cuando las condiciones ambientales son inapropiadas. La mayor reproducción lo hace por medio de división directa. Cuando las condiciones ambientales son naturales, normales, esta es la forma común, división directa. Pero si se altera el medio, mucha calor, aquí sí, opta por el sexo. Y una cuarta reproducción, la segunda de la reproducción sexual, es la transducción. Este es lo que no sé. Yo me he mantenido escéptico a esto, de creer que hubiese esto, pero sí, hoy en día con la biología molecular se sabe qué es esto. Por ejemplo, aquí participa un vehículo extraño para traspasar material hereditario de una célula a la otra, de un masculino a la femenina. Entonces, aquí existe una transducción mediante un virus. Al virus se lo ve así. Hoy en día hablamos mucho del virus desde el COVID, que nos dice. Este virus, ojo, no es un ser vivo, es una molécula de ADN, eso nomás es. Y hay veces muy complicado cuando tiene cierta fracción de proteína, pero no es un ser vivo. Las bacterias no son seres vivos, son moléculas. ¿Sí? Estas moléculas hacen reacción química, es lo raro. Entra a una bacteria, aparentemente la bacteria es sana, ingresa y la bacteria se disuelve así en ADN, porque está hecho de ADN. Ese es su componente principal. Bien. Entonces, aparentemente la célula está normal. Esto no despierta, no pasa nada. Pero depende ahora de cuánto. Este virus. En el virus del SIDA te puede durar 4 años desde que entró a tu cuerpo a las células. Y a los 4 años recién se manifiesta. En el virus del COVID que hemos vivido, hasta 15 días ya está explotando esto. Depende. Años y días así, para que se sintetice. Mira, este rojito es entonces el virus del ADN. Cuando, ¿qué es lo que hace el ADN? Había una pregunta que alguien me hizo una vez incluso. Me dicen, ¿las bacterias son seres vivos? Sí, sí son seres vivos, pero no tienen núcleo, son procarias, sí, no tienen núcleo. Entonces, si son seres vivos, las bacterias tienen corazón, tiene pulmón, tiene hígado. No, no, no tiene eso. No, no vamos a encontrar nunca eso. Boca, no, no, no eso. ¿Qué tiene? El ADN.
Este es el material de vida de los seres vivos, el ADN. Pero esto conjugado con un citoplasma común, es el que le da vida. Entonces, es el que le ordena al citoplasma qué cosa va a hacer. Al ADN, al ARN, ahí se convierte en ARN cuando quiere salir. Entonces, ¿esto qué tiene que hacer? Todo el proceso de vida. Cómo mantenerse, cómo vivir, de qué vivir, qué cosas tiene que fagocitar, comer para sobre esto es el que manda, es el que manda. Entonces, en vez de que trabaje esto en beneficio suyo, trabaja en beneficio de este que ha entrado del ADN. Bien raro, ¿eh? Entonces lo captura, mira, rojo se mezcla con el ADN de la bacteria y este es el ADN del virus. Aquí está el ADN del virus. Y cuando ya se manifiesta, cuando ya estás reproduciéndose esto, se abre, se revienta, así. Sale cargado, varios salen. Mira, esto ha salido cargado, esto también cargado, que no era de su un virus que solo ha llevado el ADN de la bacteria que estaba aquí. Se ha vuelto rojo esto, a café. Este era rojo entrado, café. Esto puede entrar o este. Sí. Al entrar aquí a otra célula sana, a otra bacteria sana, lo incorpora esto. Ya está. Entonces acá hay infección, ya está infectado esto, ¿no? La bacteria dentro de esto. Ya, ahí ya causa el problema, esto. Después se va a partir, es el que causa la enfermedad, pues así. En el virus del SIDA pasó eso, o se transformó y las células, nuestras células sanas difícilmente pueden recuperarse. Por eso casi la muerte es muy segura, a no ser que se controle a tiempo esto. Pero esta cuestión de los virus es de los biólogos moleculares. Ellos manejan bien. Hay médicos que son biólogos moleculares, pero hay algunos que no. Por eso en esta pandemia han muerto muchos médicos, marido y mujer incluso, en Potosí, el caso, hartos. Por favor, ustedes investiguen un poco sobre lo que es la biología molecular. Hoy en día se trabaja con eso. Esta mañana estuvimos hablando, ¿se acuerdan? Que un hijo se puede, que un papá que ha tenido hijo en una chica, la chica dice que es su papá y el hombre, el varón se niega. ¿Y con qué hay que hacer? Con el estudio del ADN, biología molecular. Esto es biología molecular. ¿Por qué? Porque está llegando hasta la molécula. Más abajo ya no hay. Antes se llegaba hasta la célula. Decía, la vida en una célula está en el núcleo. Hasta ahí era. No, ahora se asciende más allá del núcleo. Más allá. De aquí al ADN hasta la molécula ya no hay más cosas. Entonces, espero que se haya entendido esto. Si hay alguna pregunta, me lo hacen, por favor. ¿Se entendió algo, por favor? Voy a tener que preguntar por lista. Jové, Siwairo Ronald, ¿ya ha entrado? Sí, acabo de entrar recién. O sea, no entendió mucho usted. Sí, Mollo a la noca, Paula. Paula, Lizeth, Luz. Dije, dígame, no hay muy buena señal. Ya. Pero, a ver, dígame, ¿se entendió o no esta forma de reproducción de las bacterias que es por transducción? El Sí, ADN. Inge, va a disculpar, Inge, es que la verdad yo la escuché entrecortado, estoy esperando los videos, es que no tengo muy buena señal. Sí, de todas maneras yo les voy a mandar esto por grabado, que en eso hemos quedado. Ojalá salga bien, ¿no? Porque puede fallar alguna cosa. Bueno, entonces esto es lo raro de los virus. Hoy en día se trabaja con la biología molecular. Esto es molecular, así. El virus es una molécula que le ha afectado a un ser vivo. Por ejemplo, eh, ustedes han escuchado de los transgénicos, ¿no? Alguien está abierto su micrófono. Que cierre, por favor. Cierre el micrófono.
¿De quién es el micrófono? Cierre, por favor. ¿No hay nada? Hay un ruido, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, nosotros hablamos mucho de transgénico. Hoy en día los alimentos son, la mayoría son transgénicos. La papa, el tomate, el zapallo que traen, el arroz transgénico, el maíz, ¿qué han hecho? Es que han transferido genes, ya no de una bacteria, sino de un virus, sino de una especie a otra. ¿Y qué usan? Utilizan al virus para que transporte. Este virus no es patógeno, es el que se usa. Este que se usa del COVID, eso es patógeno, causa enfermedad. Hay algunos virus que no causan enfermedad. Esos lo utilizan para esto, biología molecular. Bien, ahora, ¿por qué nosotros, como agrónomos que vamos a hacer, tanta importancia le estamos dando a las bacterias? Son importantes, especialmente cuando participan en el ciclo del nitrógeno. Fíjense, ustedes hayan visto esta propuesta, esta. Dos reacciones proporcionan ¿qué energías son esto? Por ejemplo, ¿esto saben qué moléculas? ¿Esta molécula? ¿Cómo se llama esto? NH4. Amonio. Amoníaco. Amonio. 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 Amoníaco es con 3. Esto. Sí, como Amonio, sí, amonio. Por eso amonio, está bien. Más 2 moléculas de oxígeno. ¿Saben cómo es esto? A ver, ¿ustedes alguna vez han visto esto? Esto sucede en el suelo cuando cae la lluvia. O sea, cuando cae la lluvia, se hace charco en ciertos sitios en el suelo. Pero sobre un camino que está tan compactado, había charco de agua, y en un momento de esos el charco es medio barro negro, hediondo se hace. Ese hediondo, ese olor es el amoníaco, el amonio, perdón. Pero el amonio, cuando se seca el suelo, ese charco se ha secado, se va a evaporar, se va a ir a la atmósfera. Y así se va a ir a la atmósfera, y en la atmósfera más se va a juntar con el oxígeno molecular, va a formar gotas de agua para volver al suelo, más el nitrito, más el nitrito. Por favor, cierre su... ¿Quién está abierto su micrófono? Por favor, cierre. Bien. ¿Quién ocasiona esto? Los nitrosomas. ¿Qué son los nitrosomas? Son bacterias que hacen esta reacción. Ellos participan. Mira, más la energía. Cuando esta agua, junto con el nitrito, cae, el agua no solo vuelve solito, agua nomás. Se viene cargado de nitrógeno, de otros elementos más al suelo. Entonces llega al suelo este nitrito y se vuelve a juntar con otro oxígeno molecular y forma este nitrato en el suelo. Este nitrato es la comida, el alimento principal de las plantas, el nitrato. Por ejemplo, podría ser el nitrato de amonio, que es la urea, pero ese es químico, este es natural. Por eso las plantas, si cayera de la atmósfera solamente agua, no, pues ¿de qué se va a alimentar? Entonces tiene que llevar necesariamente la lluvia este nitrato en el suelo. Entonces, ¿esto quién hace en el suelo ya? Los nitrobacterias. Bien. Entonces, estos son bacterias nitrificantes. Si no hay esto, si no hubiera bacterias, no habría vida sobre la Tierra. Las plantas no crecerían. Era imposible. Otras bacterias son quimiotróficas conocidas como las bacterias ferrosas. Bueno, esto no interesa. Este es para el agrónomo importantísimo. Esto. Van a ver en suelos esto. Hay otras plantas como la haba, la arveja. ¿Conocen estas plantas? Hay de beber una leguminosa que no se come. ¿Cómo lo llaman? Chiquitito, a ver.
que cultivan en el suelo para mejorar el suelo, dicen. ¿Qué se llama? ¿Conocen o no? Maní por la queda. Hay uno, es el kudzu. Hay harto ahí, pero hay otro que tiene una vaina larga. La mocuna, Inge. La mucuna, eso también está. Pero hay otra que es herbácea, pequeñita. No sé cómo lo llaman. A eso. Esas plantas son leguminosas. Esas plantas necesitan la ayuda de las bacterias, especialmente las bacterias que hacen Rhizobium. Esto. Rhizobium es una bacteria que está adherida a la raíz. Por eso cuando vean una leguminosa, lo arrancan, especialmente las leguminosas, el ciquele, con arbustito. Si lo sacan alguna vez el ciquele con su raíz, va a estar como costras, como verrugas. En el trébol también se ve, en la haba se ve, en la alfalfa se ve, en los frijoles se ve, en las vainitas se ve. Esas nubosidades en la raíz, ahí participa el Rhizobium. Si no hubiera eso, no habría esas plantas leguminosas que tienen fruto vaina. No habría. Este es el que le da de comer, porque los otros son incapaces de comer por sí solo nitrógeno, nitrato. Así, pues son importantes las bacterias. No es como para decir que las bacterias no sirven. Sin bacterias no hay vida, definitivamente. Ahí está el Rhizobium. Echen una leguminosa así como costritas, como verrugas le sale así. Y aquí está ese Rhizobium. Aquí está la bacteria que le da de comer a través de la raíz. Hace simbiosis con la raíz de las leguminosas. ¿Qué le da? Nitrato. ¿Y la planta qué le da a él? Fotosintato. De eso vive la bacteria. No se basa. Es una simbiosis perfecta esto. Aquí está la Fucobacter. Bueno, esto no es muy conocido. Hay algunas enfermedades, muy pocos, pero como escabies, la sarna de la papa. Pero casi ya no se ve esto. O el julio en la papa. Cuando la papa está en el campo, en el altiplano, se produce esto. Cuando se produce en el altiplano la papa, y hay mucha lluvia, y en esa lluvia ya no hay caso de sacar. Entonces la papa algunas veces se pudre. No es un podredumbre, le entró esto, Erwinia cartubora. Eso. Y aquí está el Lactobacillus bulgaricus. Estas son cadenitas de bacterias así, que sirve para fabricar el yogur. Esto está. A ver, si es de alguien su micrófono se ha dormido, parece, y está roncando ahí. Que alguien ayuda. Ya, creo que ha despertado. ¿Otra vez? Bueno, este es en cuanto a las bacterias. Ahora, en cuanto parientes de las bacterias a las cianofisias, qué importante es esto igual. Son las primeras plantas, estas se llaman plantas, división cianofita, clase cianofisia. Comúnmente se los conoce las algas azules o algas azul verdosas. Son procariontes, habitan en aguas dulces saladas. Son unicelulares, pero pueden formar filamentos envueltos por una sustancia gelatinosa, o sea, como rosarios se los puede ver así. Pero solito puede vivir. Estas cianobacterias, o cianobacterias también se llama, son autótrofos, llevan clorofilas A, ficocianina, ficoeritrina, zeaxantina. La zeaxantina, la combinación de la clorofila A más estos pigmentos le dan una coloración azul verdosa. Y harto. Estoy seguro que en Sapecho hay estos ahí. ¿Viven sueltitos o viven adheridos a otras plantas? Por ejemplo, acá, azola. Este es el lechito, jupu. Tiene raíces flotantes esto. Están flotando las raíces, así. Lo agarras esto, puedes sacarle sin dificultad, no hay ninguna resistencia del agua. Y las raícitas están estiradas ahí. Este es el helechito, no esto, estito. El helechito. Aquí adentro, en el mesófilo, ¿saben qué es mesófilo? La parte central, ¿no? De la lámina de la hoja, el mesófilo. Ahí vive
una bacteria, una cianofisia, una bacteria azul verdosa o cianofita. Este es un poquito más grande. Hay que nosotros lo partimos esto, lo cortamos, hay que apretarle sobre el portaobjeto, verlo con el microscopio así. Estos viven. Esta es la anabaina, este vive en este, el lechito, en este. Aquí adentro vive. Pero, ¿qué hace ahí adentro esto? ¿Qué favor hace? El trabajo que hace esto es nitrogenar el medio acuático donde está, los cuerpos de agua. Fundamental. Estos son nóstocos. Esto ya no vive dentro de la hojita de la sola. Vive así que en los cochayuyos que lo llaman, dentro de eso que son como unas bolas gelatinosas. Ahí adentro vive esto. Tiene una cadena que puede ir de 2 hasta 500 células. Tiene heterocistes, esto se llama heterocistes. Tiene hormocitos, tiene hormogonios cuando están gruesos. Entonces, esto así vive. ¿Qué contribución da? Proporciona nitrógeno al suelo. Uno. Segundo, lo más importante, son las primeras plantas que han hecho fotosíntesis en el planeta Tierra. En el agua, obviamente. Son los primeros seres que han aparecido haciendo fotosíntesis. ¿Cuándo? Entre 2.500 y 3.500 millones de años. A ver, repito, 2.500 y 3.500 millones de años. ¿Se imaginan esa cantidad de... Hasta hoy en día vive sus descendientes de esos. ¿Y qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis en presencia de la luz solar es la transformación de esta energía solar en un fotosintato o la glucosa. Esto. Proceso importante. Importante. Las primeras alguitas que han hecho fotosíntesis son estas en sí. Y a partir de esto habrían nacido otras algas y otras plantas superiores que nosotros tenemos ya en esto, sobre la Tierra. Si no hubiera fotosíntesis, sería un desastre la naturaleza. Un árbol hace fotosíntesis. Entonces, un árbol hace fotosíntesis y esa fotosíntesis transforma la energía lumínica en fotosintato, o la savia elaborada que lo llaman. Ese es lo sustancial. Lo importante que tiene que ir al fruto, a la semilla, a las partes vegetativas, al tronco, a las raíces, a todas partes. Entonces, la planta no necesita que le den suficiente comida, especialmente las plantas que son silvestres, así. Todos, con la ayuda de la energía lumínica. Este es el proceso más grande, la bendición más grande que ha dado a la naturaleza Dios, es el proceso de fotosíntesis. Fundamental en la naturaleza, los primeros seres que han hecho fotosíntesis. Entonces yo voy a preguntar posiblemente esto, ¿cuáles son los primeros seres fotosintéticos? Diga, ¿qué se llama? ¿A qué pertenece? ¿A qué grupo pertenece? Bien. Bueno, su reproducción de estos no se conoce su reproducción sexual, es asexual nomás. Por ejemplo, acá, aquí sí, donde está la flechita, esta es una célula normal. Aquí se está partiendo en dos, ¿se nota? Aquí, por ejemplo, es una célula normal. ¿Se nota la flechita que estoy manejando o no? Dígame alguien, ¿el cursor se nota? Sí, se nota. Sí. Ya, muy bien. Mire, esta es una célula normal, pero se está partiendo en dos. ¿Se nota, no? Este ya se partió en dos, aquí está partiendo en dos. Sí. Esto igual, es una célula normal. Esta forma de división es por fisión, así. O sea, de uno en dos, división directa, de uno en dos, de uno en dos. Eso es asexual, no necesita sexo. Puede que tenga sexo, pero no se ha descrito hasta ahora. Entonces, la reproducción asexual lo puede hacer por heterocistes. Heterocistes son estas cadenas, estas células grandes así. Esta es heterociste. Se puede dividir en dos. Puede hacer por hormocitos, de 2 hasta 500 células esto. Puede haber por acinetos, esto es un acineto.
que no están redondos los acinetos, así, como conitos son. Bueno, hay varias formas de esto, pero lo importante es que la reproducción es asexual de esto. Hasta ahora no se ha reportado su reproducción sexual. Bien, hasta ahí hemos hecho de los procariontes. Espero se entienda. He mandado los textos. ¿Han visto? Pueden bajarlo o utilizarlo desde su dispositivo. Yo creo que es una gran ventaja mandarles y que puedan tener ya algo para leer, ¿no? Es la finalidad. Bien, ahora vamos a ver a las algas, las anteriores, alga azul verdosa de las cianofisias, eso no tenía núcleo. Ahora vamos a ver las algas que tienen núcleo, por eso se dice eucariontes. Bueno, comprende, entre otros, hay hartos grupos de esto, pero algunas para qué he escogido. No voy a ver mucho las rodófitas porque son marinas estas algas de mar, de océanos. Clorófitas sí, hay, en Sapecho hemos visto una vez. Carófitas también, esta división clorófita con dos clases, clorofisia, caroficia. Eugalenas no tiene mucha importancia, coromófitas tampoco, excepto basilaroficias. Tal vez veamos algo de esto. Entonces, voy a resumir las algas. Hemos visto la importancia de las bacterias. Hemos visto la importancia de las cianofisias, ¿no? Por la fotosíntesis. Y que da al medio, o sea, proporciona nitrógeno, esas algas verdes que hemos visto hace rato. Ahora, ¿qué importancia tendría una alga para mí? Resulta que estas clorófitas, especialmente esta de la clase Carophysias, son los que dan origen a las plantas terrestres. Por eso vamos a ver este grupito, porque se parece mucho a las plantas que hay sobre la tierra. Estos no, van por otro camino. Las rodófitas, absolutamente nada que ver con las plantas terrestres. Así. No voy a ver, anoten esto, rodophysia, son algas rojas, la coloración es roja, no hay acá. En los ríos, en los pequeños manantiales o arroyos o pequeñas lagunas en Benipa, no existe esto. No hay, son exclusivamente marinas esto. El otro es esto sí, clorofisia. Son las algas verdes, esto. Cloro quiere decir verde, fita, planta. Este es cloro, verde, fisia, alga. Entonces, de las algas verdes. Son las algas verdes, constituye el grupo taxonómico más diversificado. O sea, mayor cantidad de algas está en este grupo, más de 6.500 especies. Se trata, en su mayoría, de organismos dulce acuícolas, o sea, de aguas dulces. ¿Dónde están las aguas dulces? En los ríos, manantiales, pequeñas lagunas, en la parte continental. Son aguas dulces. Las aguas saladas son marinas, ¿no? O de grandes lagos como el Titicaca. Ven. Sí, no se ve su presentación. ¿Cómo? ¿No se ve? Sí, no ¿Se ve la presentación? No, no se ve, Inge. Pensé que era mi celular nomás. Sí, no se ve. Ya, un ratito, está bien. Pero tienen que advertirme del principio eso. ¿Se ve ahora? Ahora sí se ve, Inge. ¿Se ve? Sí, Inge, se ve. Ya, muy bien, lo voy a agrandar. Ahí está bien. Entonces decía que estas son las algas que tienen núcleo. Se dice aquellas que tienen su organización núcleo y sistema de doble membrana. ¿Cuál es la membrana? La membrana nuclear y la membrana celular. Son de estructura uni o pluricelular. O sea, puede estar formado de una sola célula o de muchas células.
¿Son planctónicas o bentónicas? ¿Qué son los planctónicos? Planctónicos son, por ejemplo, ahí en un río o en una laguna, podemos sacar aparentemente con un recipiente agüita así. Si esa agüita lo llevamos al microscopio, pucha, vamos a ver, pues organismos microscópicos, ahí puede aparecer algunas alguitas unicelulares. Ese es planctónico, cuando no se ve a simple vista. Y las bentónicas son grandes. Ustedes al pasar un río, se sacan el zapato, las piedras están adheridas de unas algas, ya se ve, grandes son esos, se resbala en el pie. Eso, o en algunos videos que dan en los mares, bucean, parecen bosque ahí adentro. Esos son bentónicas. Entonces, planctónicas muy chiquitito, que no se ve a simple vista, bentónicas que se ven a simple vista. Entonces, habíamos dicho que tiene 4 divisiones, pero hay más. Solamente voy a elegir las clorófitas acá. Las clorofisias y las carofisias. ¿Por qué? Porque estos están emparentados con las plantas terrestres. Cloro quiere decir verde, o sea, son similares a las plantas verdes que tenemos sobre la tierra. A eso se refiere. Esta rodófita, como dije, no vamos a ver, tiene clorofilas A y D, dice, no, nada, no tiene, no lo tema. Son rojos de verdad, color rojo, ¿sí? No hay acá. Clorofisia, esto sí. Decía que este es el grupo taxonómico más diversificado. La mayor cantidad de especies que tiene un grupo de algas es esta, de las clorofisias. No 6.500 especies que ofrecen diferentes tipos de organización en su talo. Se trata en su mayoría de organismos dulceacuícolas, aunque existen numerosas especies marinas y aún terrestres. Dulceacuícolas decía que eran los ríos, los manantiales, las pequeñas lagunas que hay en la parte continental. Y las otras son marinas, ¿no? Pueden ser, estas marinas son saladas, así. Algunas algas verdes unicelulares viven en simbiosis con cierto tipo de hongos, constituyendo un líquen. Seguramente hay líquenes por ahí, harto. ¿Qué es un líquen? Un líquen es una asociación simbiótica entre algas y hongos. ¿Se aparean ambos? No, no, no. Viven juntitos nomás así, en ayuda mutua, ambos. ¿Qué hace el hongo? El hongo absorbe agua del sustrato donde está. ¿Qué hace el alga? Hace fotosíntesis para beneficio de ambos. Eso es simbiosis. Bien, las clorofisias tienen cloroplastos A y B, esto. Las plantas superiores también tienen clorofilas A y D. Entonces, están muy asociados estas plantas superiores por estas características clorofilas A y B. Ahí han visto una clorofila, ¿no? Que está formado por grana, tilacoides, etcétera. Eso lo han visto en botánica general. Pero además existe carotenos y gigantófilas. Existen vacuolas, grandes el tamaño, en algunas, y en otras son pequeñitas. En las formas pluricelulares, la vacula puede ocupar la mayor parte de la cavidad celular. La pared celular de estas algas verdes consta de 2 capas, la interna formada de celulosa y la externa de mucílago. Por eso algunas algas, cuando están adheridas a las piedras, el pie resbala por el mucílago que lleva. La reproducción es asexual, es lo común. Simple fragmentación del talo. ¿El talo qué es? El cuerpo del alga. ¿Qué quiere decir fragmentar? Partirse. Entonces es reproducción asexual, en trozos pequeños, por herbivoría. Por ejemplo, un pescadito lo mordió una parte y el resto se ha quedado partido en dos. O por cualquier otro organismo marino, ¿sí?, que le guste algas. Y las sexuales por unión de gametas, esto no existe en la realidad. Perdón, existe, pero esto se hace en condiciones anormales, cuando las condiciones acuáticas son alteradas. Oleajes fuertes, bajas temperaturas o altas temperaturas. Entonces, esto es lo que a nosotros nos interesa ver esta parte. Y la sexual se puede hacer gamia quiere decir gametas. O sea, la gameta masculina y femenina son igualitos así. Anisogamia. Son de diferente tamaño. La gameta masculina
pero de diferente forma. Ogamia, la gameta femenina es grande, de mayor tamaño e inmóvil, quietito se queda. Y la gameta masculina es pequeñita y flagelada, es móvil, entonces sí tiene flagelo. Estos procesos de isogamia, anisogamia, ogamia, ocurre cuando las condiciones ambientales marinas o del cuerpo de agua son alteradas por el clima, mucho frío o mucha calor. Recién opta por el sexo. La forma más común es asexual. Pero fíjense, tantas formas de reproducción tiene. Por ejemplo, en las plantas que nosotros conocemos, el grano de polen es la gameta masculina, en este caso. Y en la flor, la gameta femenina es el óvulo que está dentro del ovario. ¿Sí? Así es. A ver, el humano, nosotros, ¿cuál de estas formas tenemos o las tres formas tenemos? En el Homo sapiens, ¿cuál es la forma de reproducción sexual? Porque asexual no existe. A ver. ¿Nada? ¿Cuál de estas formas es común? La ogamia, pues. Porque la gameta femenina es grande en tamaño y es inmóvil. Está dentro de del ovario en nosotros. Y la gameta masculina es pequeñita y flagelada. Chiquitito, hartos. Es el espermatozoide. Esta es la forma nuestra. Estos no tenemos, pero las plantas son más evolucionadas. Tienen distintas formas sexuales. Y su mayor virtud de las plantas es reproducirse asexualmente, sin sexo. Esto es. Los animales y el hombre, no. ¿Qué se va a reproducir asexual? No hay eso. Imposible. Yo quisiera que mi gatito, que es tan bonito, asexual de la cola, le saco y me den otro gato. No va a haber nunca eso. No hay. Todo es sexual en los animales. Nosotros pertenecemos al reino animal. Bien. Ahí están algunas algas verdes. Es la espirogira. Esto hemos visto en Sapecho que esto. Esto es como hilos. Como como una lana. Como una lana, como el grosor, como cabellitos verdes ahí en el agua. Como lana en el fondo. Este es espirogira. Ahí, hemos visto el Sapecho espirogira. Clamidomonas es chiquitito. Esto necesita microscopio para ver de cerca. Y al microscopio electrónico se ve esto, es esto. Acá tiene núcleo. Es nucleolo, perdón. Este es el núcleo. Aquí están los cloroplastos, acá. Los dictosomos, las vacuolas, los flagelos. Flagelos. Camina para adelante esto. Se mueve a este lado, hacia adelante. No atrás, adelante. Aquí hay otro. Es del mismo. Otra espirogira es esto. Tiene pirenoides, aquí unos granitos, donde almacena las sustancias de reserva que ha hecho por fotosíntesis. O sea, se guarda. Lo que hace fotosíntesis, almacenan estos. No se lo gasta. No es como algunas personas irresponsables, cuando trabajan todo se lo gasta. No. Esto se lo guarda, estas plantas, para estaciones críticas. Entonces, los pirenoides, existen sustancias de reserva. ¿Qué son sustancias de reserva? Hidratos de carbono. Eso tiene. Aquí está el núcleo, casi no se le ve esto, y cloroplastos en espiral. Esto de aquí es una célula vegetativa, de aquí otra célula vegetativa. Esto se ve, esto casi no. Esta sí, se ve la espirogira. Ahí está la espirogira, ahí están los pirenoides del cloroplasto. Reitero, los pirenoides son donde almacenan las sustancias de reserva, o sea, el alimento que ellos se han provisto a través de la fotosíntesis. Ulotrix, otra alguita, eso hay acá, pero lo más importante, Oidiogonium, siempre lo vemos, el núcleo, miren, así. Esto es sacado de las clases de laboratorio en La Paz. Una célula es esto, aquí está el núcleo, sí. Pero solamente va a ver, lo más importante es esto, la espirogira para nosotros, porque ahí en Sapecho hemos visto esto. A ver si lo vemos cuando venga. Pediastrum, bueno, estos son, una célula es esto, otra es esto, otra es esto. Se agarran como paracaidistas cuando caen en junto en una acrobacia
en el aire, se agarran de las manos así, varios paracaidistas y caen, y después se sueltan. No, así parece esto, porque una sola célula es esto, el otro es esto, el otro es esto, el otro es esto, así. Esto es colonia, colonia de células. Esto casi no hay. Esto, mira, una célula, dos células, tres células, cuatro, hasta 8 puede haber. Otros dicen hasta 12 células. Solito puede vivir, sí, pero cuando se juntan 4, los extremos se proveen de flagelo. Entonces se pueden mover estos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen esto? Fotosíntesis. Y al hacer fotosíntesis liberan oxígeno al medio acuático. Eso es lo importante. Liberan oxígeno. Hay otros, esto es signema, parece estrella. Estos son los cloroplastos como estrella. Esto clásico que no se ve, los cloroquibos, son antiquísimos estos. Y acá esto es de nuestro laboratorio. Clostridium como luna. Hay en Sapecho esto, Clostridium. Y Cosmarium también hay en Sapecho, en las aguas. Esto. Esas eran las clorofisias. Ahora entramos a las carofisias, algas caráceas. Estos ya no son pequeñitas, son grandes. Son algas caráceas. Las gometangias están alojados en el anterozorio. Esto es el eslabón entre clorofitas y briófitas. Las briófitas son plantas terrestres. O sea, este es el intermediario entre ciertas algas que han dado origen a las plantas terrestres. Por eso le he puesto. ¿Por qué? Porque llevan clorofilas A y B. Las plantas terrestres también llevan clorofilas A y B. Presentan órganos análogos, o sea, parecidos y que cumplen la misma función, como raíz, como tallo, como hoja. En este caso, en las clorofisias, en las carofisias se llama rizoide, cauloide, filoide la hoja. La reproducción es asexual, se da por simple fragmentación del talo. La más frecuente es la reproducción sexual, dice acá. Estos son las caráceas. Esto en el lago Titicaca. Grande, hasta 8 metros puede crecer. Pero generalmente en los ríos también hay. Pero ¿acaso hay ríos altos de 8 metros de alto? No, no, no. Se arrastra como una pita, como una serpentina que se arrastra por el suelo, así. Se arrastra por el agua, por la corriente del agua esto. Y ahí tiene sus órganos reproductores. Esta es la parte del anterozoide y este es el arquegonio. Aquí fecunda y va a dar una fecundación y va a caer al fondo del agua y otra vez se regenera. Esto es importante. Las charofitas son importantes, así se le ve de cerca. Estos, ojo, aquí son células nomás estos. No hay tejidos. La cutícula puede ver, no hay tejidos. No tiene raíz esto. No tiene tallo, parece tallo esto. No es tallo. ¿Por qué no es tallo? Porque no tiene xilema ni floema. No tiene vasos conductores. O sea, no es traqueofita, no tiene traques esto. No lleva. Esto es igual, no lleva. Ninguno de estos lleva xilema ni floema. Está en el agua. Y el fotosintato, ¿cómo transmite? De célula a célula por ósmosis, así. Ninguna de estas tienen haces vasculares que conforman xilema y floema. ¿Sí? Ahí está, en el fondo del lago, para plantas grandes, pero cuando se lo saca se ve así. No lista. Los 5 pesos. Ay, sí. No, nadie llamaba. Llamaba. Ya. No sé si me están escuchando o están en un carnaval ahí atrás, ¿eh? Lo siento, Inge. Yo no llamo a nadie. Bueno. Estaba escuchando, Inge. Bueno, eugulenas no lo vamos a ver, son así, en el agua se ve, ¿sí? No lo vamos a ver esto. Solamente que las carofisias, por favor. Estos tampoco. Entonces, de aquí que hemos visto al principio esto, solamente esta parte, esta parte. En el texto lo he puesto estos, pero no voy a exigir. Pueda que les sirva a ustedes. Esto voy a exigir. Esto. Bien. Sí, 1 hora he previsto pasar, porque tenemos que empezar a las 3:30. Mañana hacemos 3:30. Espero estar mejor.
y venir allá. Pero ¿se entiende algo, por lo menos, a ver, una opinión? Sí, se entiende. Ya, el textito, por favor, como le estoy indicando qué partes sí, qué partes no. El texto está íntegro, sí, lo que le estoy aquí. Pues voy a exigir esta parte. Ya les dije qué cosas voy a exigir. Después entraríamos mañana a los hongos. Ah, eso sí es importante. Les voy a mandar ahora mismo la parte de los hongos, ¿ya? Entonces, quedamos acá. Mañana continuamos.